La Cátedra Gustavo Aguirre Benavides 2023. Damos una cordial bienvenida al ingeniero Eduardo Garza Martínez, presidente de Canacintra Región Sureste. Nos acompaña la ingeniera Olga Rumayor Rodríguez, subsecretaria de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente. Y nos acompañan la maestra en Ciencias Graciela Hernández Gómez, en representación del ingeniero Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Para dar inicio a la cátedra, le vamos a pedir al ingeniero Garza nos dé unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un honor para mí estar aquí con tan importante expositor, como es siempre que nos vertebramos la sociedad civil, la universidad y la Secretaría del Medio Ambiente y Canacintra logramos cosas importantes. Y esto es algo de lo más importante que tenemos en Canacintra, nuestra cátedra Gustavo Aguirre Benavides, que cada vez trae gente más importante acá para seguirse nutriendo. Yo creo que hemos podido crear ese caldo de cultivo que queremos desarrollar en nuestra región. Y para mí, no les quiero quitar más tiempo, estoy muy contento y muchas felicidades por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. El día de hoy contamos con el gusto de tener la presencia del maestro Juan Manuel Fraustro Leiva, que es, me parece que un amigo de todos nosotros y del estado de Coahuila. Voy a tener el gusto de leer su semblanza. Juan Manuel Fraustro es ingeniero agrónomo, especialista en bosques de la Universidad Autónoma de Chapingo, cuenta con un diplomado de ordenamiento ecológico e impacto ambiental y cuenta con el grado de maestro en desarrollo rural con mención honorífica, ambos en la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es egresado del programa de liderazgo en desarrollo y ambiente LEAD del Colegio de México. En su formación profesional cuenta con los seminarios internacionales de administración y manejo de bosques y recursos naturales de la Universidad Estatal de Colorado y el Servicio Forestal de los Estados Unidos, Cambio Climático y Manejo de Recursos Naturales de la Universidad de California en Davis y el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Se desempeñó por 14 años en instituciones de gobierno federal, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y en el Gobierno del Distrito Federal en la Comisión de Recursos Naturales, como jefe de departamento, subdirector y director de área. En las organizaciones civiles colaboró en el Programa de Acción Forestal Tropical, en calidad de coordinador técnico y director de conservación desde 1999, colabora con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, con los cargos de coordinador del Programa de Protección contra Incendios y Restauración, director del Programa de Conservación de Bosques y Cuencas, y a la fecha funge como director de Desarrollo Institucional. En cargos honorarios se desempeñó como coordinador del Comité Técnico Consultivo del Programa Pago por Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal y el Comité de Protección y Conservación Forestal del Consejo Nacional Forestal de la CONAFOR. En este último fue representante del sector de la sociedad civil. Forma parte de la delegación mexicana del Grupo de Trabajo de Manejo del Fuego de la Comisión Forestal de América del Norte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo, como siempre, tenerte en el estado y que nos compartas un poco de todo lo que sabes. Bienvenido. Gracias, Ale. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Y sí, es un privilegio estar aquí en esta cátedra. Espero estar a la altura de la calidad que han tenido en otras ocasiones. Y también pues me da un gran placer volver a amigas y amigos de hace mucho tiempo. No les voy a decir cuánto, porque si no van a empezar a hacer cuentas y eso ya no es tan conveniente. Miren, lo que vamos a ver el día de hoy, y eso lo platiqué en su momento con la parte organizadora, trata de ser una recapitulación de un programa que me tocó
echar a andar en el Fondo Mexicano y seguirlo hasta la fecha. Realmente no es sencillo en este país y no vayan a decir que me quise mantener en el cargo, simplemente ha sido una posibilidad institucional de ir desarrollando un trabajo alrededor de un tema derivado de una emergencia internacional. Y eso quiero que lo vayamos teniendo en cuenta. Primero les voy a dar un contexto internacional de las informaciones más recientes que han surgido por el tema. Después les daré algunos datos específicos de lo que está sucediendo en México. Y en la última parte les voy a compartir experiencias y reflexiones alrededor de lo que ha sido este trabajo, dejando claro desde ahora que el resultado que ha tenido este programa y esta iniciativa de Fondo Mexicano no habría sido posible sin contar con el apoyo de los socios de campo. Nosotros, por nuestras características, no ejecutamos directamente, sino hacemos alianzas estratégicas y operativas con estos socios de campo. No hay espacio para nombrarlos a todos, pero vamos a ver un mapa donde ustedes van a poder ver una constelación de puntos que nos va a dar una idea de con cuántas gentes hemos trabajado. Bien, pues espero sí honrar a la cátedra y al señor Gustavo Aguirre Benavides, que hasta donde sé es una inspiración para muchos de los que están aquí, y quisiera contribuir a ese legado y a esa posibilidad de mantener viva la memoria, pues platicarnos de estas actividades y este programa. Ahí donde le apunto. Ah, ¿es con dedito? Ya ven, esa fue una broma de ustedes, ¿eh? O sea que nada más sirve el punto rojo. Ok, muy bien. Yo te aviso entonces. Bueno, miren, este primer dibujo, pintura, imagen, es nada más para comentar que la relación de la especie humana con el fuego data del Paleolítico. Ahora que estuve haciendo investigaciones encontré pues 3 o 4 fechas y unos hablan de 800,000 y otros de 300,000. Pues es muy difícil, además pues casi ninguno de nosotros estuvo en esas épocas, entonces decidí dejarlo en el Paleolítico y ha sido muy importante la presencia del fuego con respecto a la especie humana, porque permitió tener acceso a otros alimentos que nos dicen los expertos que contribuyó a un desarrollo cerebral del ser humano. Por otra parte, permitió ahuyentar a otras especies que lo querían de desayuno o de cena, y también empezar a modelar ecosistemas. Este es un punto muy interesante, porque se aprovechaban ciertas especies, pero se dieron cuenta que también podían modelar ecosistemas. Tal vez no, en aquel momento no era destrucción, pero sí era modificación. Si ustedes buscan en diferentes medios, van a encontrar que una cuestión típica pues es la caza de los bisontes a través del uso del fuego. Entonces, nuestra relación es añeja, pero fíjense que hasta la fecha seguimos teniendo problemas con este elemento de la naturaleza. Ay, perdón, la siguiente, se me olvida, ¿eh? Bueno, en el contexto internacional aquí les traigo estos dos datos, y nada más decirle que la mayor parte de los datos los van a encontrar en las redes, o sea, son publicaciones vigentes que ahí están, espero que las puedan y les guste consultarlas completas, y son de los 2 últimos años para acá. Bien, aquí les muestro una gráfica. Y así salieron las noticias en los medios de comunicación, y se señala que los nuevos datos lo confirman: los incendios forestales están empeorando. Y hay algo también muy interesante: cada vez más medios se ocupan de informar sobre los incendios forestales. Tal vez no de la mejor manera. Yo espero que en un futuro la información de incendios forestales deje de ser nota roja, porque así se trata, y se convierta en información ambiental.
Yo creo que eso va a ser un paso muy interesante. Pero aquí pueden ver cómo a partir del año 2000 empiezan a crecer la superficie afectada por incendios. O sea, son millones de hectáreas. Dicen, bueno, pues eso no sucede en México, pero sí está pasando en otros lugares del planeta. Y a esto ya les llaman megaincendios, que son incendios que por sus efectos ecológicos, sociales y económicos destacan de otros. Además, si ustedes se acuerdan, el de Siberia pues se vino apagando cuando le cayó agua, no por los trabajos que hicieron los amigos rusos que ahora están metidos en otro incendio mayor, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es muy interesante y van a ver cómo va a empezar a coincidir con otros datos, ¿no? A partir del 2004 tenemos Alaska, noreste de Canadá, Australia y Siberia. La mayor parte están hacia el norte y tal vez eso es algo que vale la pena tener en cuenta porque nadie nos dice que estos efectos empiecen a bajar por el cambio de las condiciones de clima. Por otra parte, este es del World Resources Institute y la que está de este lado se trata de mostrar cuáles son las relaciones entre la deforestación y los incendios forestales. Esta parte café es la debida a los incendios forestales, esta parte rosa es debida a otras causas. Acá más o menos identifican el pico en el año 2016 y aquí hablan de que el efecto de los incendios forestales equivalía al 32% del total de la superficie que se deforestó. Pero si ustedes ven la última, que es el año 2021, este porcentaje que era 32% ya sube a 36.7%. Y aunque es menor la superficie, es mayor la proporción de lo que los incendios forestales están afectando. No es nuevo, y aquí en el país lo hemos visto, que donde hay un incendio forestal se tiende a cambiar el uso del suelo, aunque esto esté prohibido por la ley, pero sucede. Y hay lugares donde se hace de manera explícita para hacer el cambio de uso del suelo. Algo de eso tiene relación, por ejemplo, con el aguacate, con la palma de aceite en el sureste del país. La siguiente. Mira, ya nos coordinamos, ¿verdad? Bueno, aquí lo que están viendo es una gráfica a nivel de mapas de cómo han estado, le puede dar, ándale. Si se fijan cómo van apareciendo los puntos, esta es la acumulación de los puntos de los incendios. Entonces, bueno, sí, mucho en la parte del norte, otra en la parte del sur y también tenemos nuestros puntitos en el país. Entonces, esto nos está diciendo que puede estar aumentando la frecuencia, la afectación y la intensidad. Entonces, esos tres elementos van a estar jugando siempre en el tema de incendios forestales. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho esto porque cuando uno lo ve dices, wow, esto está aumentando muy rápido, ¿sí? O sea, son 20 años prácticamente lo que nos grafican aquí y es para que nosotros tengamos en cuenta que las condiciones están cambiando. La siguiente, por favor. Bien, esta es otra noticia de las Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que generó este documento, ¿no? Que es dispersándose como un incendio descontrolado. Y lo que dice es que hacia el 2050 los incendios aumentarán en 30%, y hacia el fin de siglo hacia un 50% de lo que tienen en la parte de origen, que es el 2010-2020. O sea, ni siquiera es en este momento, es con la plataforma del 2010-2020. Estos son dos escenarios diferentes, ya ven que se manejan los escenarios climáticos, pero en los dos casos, si lo ven, tenemos hacia el fin de siglo el 50%.
Si ahorita tenemos dificultades para hacer el control y prevención de los que tenemos, imagínense cuando digo el 2030 ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, hay diferentes maneras de aproximarse al problema. Algunos dicen que lo que hay que hacer es atenderlo por el lado de la tecnología. Y ahorita les voy a pasar un ejemplo sobre eso. Otros dicen que hay que manejarlo principalmente como se hace en México, a través del fortalecimiento local y las brigadas comunitarias y las brigadas que ponen los gobiernos. Sí, quiero decirles que en mi punto de vista, México está en el cuarto, quinto lugar en su eficiencia en la prevención y combate de incendios. Realmente en México se hace un gran trabajo. Pero si se acuerdan, ¿quién nació después? ¿Quién nació en los 2000? ¿Pueden levantar la mano? O sea, si les hablo del 1998, es más, cuando dijeron, es que Juan Manuel trabajó en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, casi nadie sabe qué es eso. O sea, sí tengo que decir, la extinta SAR. Pero bueno, no es que quiera destacar a los jóvenes, más bien rescatar a los que estamos un poquito más grandes, ¿verdad? Entonces, acuérdense, estas cifras ya son proyecciones que han hecho instituciones de las Naciones Unidas, 30% en el 2050, 50% para el fin de siglo. Y esto probablemente no tiene vuelta atrás. Entonces, los vamos a seguir viendo, aunque no nos gusten. Los humanos tenemos cierto rechazo al fuego, pues por cuestiones incluso instintivas. Siguiente. Bien, ahora ya les dije varios temas sobre el cambio climático y les quiero mostrar dos gráficas. Este es del mismo Instituto de Recursos Mundiales y lo que se establece aquí es que los incendios forestales alimentan al cambio climático y el cambio climático a su vez alimenta los incendios forestales. O sea, estamos en un círculo no virtuoso, donde cada vez los riesgos se van a incrementar. Lo bueno es que tenemos aquí aspirantes a ser brigadistas y combatientes, que yo creo que es lo que se va a necesitar. Entonces, miren, el aumento de las emisiones de carbono alimenta el cambio climático, generando condiciones de mayor calor y sequedad. Eso ya lo estamos viendo. En la mañana preguntaba si la temperatura de hoy es la que debería ser para esta época del año y me dicen que tal vez no. Y me dicen que teníamos 20 meses de sequía. Entonces, para que ustedes vayan viendo que eso del cambio climático sí actúa a nivel local. O sea, no puedo decir, sí es directamente relacionado, ¿no? Después, las condiciones más cálidas y secas deterioran a los bosques, haciéndolos más propicios al fuego. ¿Y esto por qué pasa? Porque mucho del material que esté en los bosques se convierte en combustible. Uno de nuestros colegas más afamados, el maestro Enrique Jardel de la Universidad de Guadalajara, nos dice que donde tengamos materia orgánica, algún momento se va a quemar y lo que podemos elegir es cómo y cuándo se queme. O sea, eso también se puede hacer. A los que estén interesados en el tema de incendios, pónganse en el Google a localizar a Enrique Jardel y van a encontrar cosas muy interesantes. Bien, luego, áreas más amplias se queman a medida que las estaciones de incendio se alargan y los fuegos son más frecuentes e intensos. Yo soy de los que opinan que antes sí había la temporada de incendios, pues ahora es de enero a diciembre. Entonces, bueno, pues hay que asumirlo tal cual para tomar las previsiones del caso. Y llegamos a la última fase donde las emisiones de carbono provenientes de los incendios crecen como resultado de la quema de áreas más grandes. Ya vieron lo que les enseñé de los incendios grandototes. Y entonces hay un aumento de emisiones. Entonces, si se fijan, esto se está repitiendo en diferentes partes del mundo, pero el efecto puede ser global. Eso es lo interesante de este caso.
Ahora, la FAO establece que en términos de las alternativas ante el cambio climático, que como saben tenemos dos grandes maneras de abordar este tema, es la mitigación y la adaptación. Ahí le puedes dar un toquecito a ver qué pasa. Ay, no. Bueno, algo pasó que se me borraron unos cuadritos que yo tenía, pero ya me lo sé. Miren, aquí está en intensificación de los sistemas de gestión de los incendios. O sea, es algo muy recomendable para el tema de adaptación. Y eso de intensificación de los sistemas de gestiones, tenemos que hacer más cosas. En cuanto a la alerta temprana, en cuanto a la preparación local, en cuanto a los equipos mecanizados, a los equipos aéreos, o sea, tenemos que prepararnos para temporadas más intensas. De este lado tenemos el reforzamiento de las estrategias para enfrentar nuevas situaciones, y esto está relacionado con la capacidad de las comunidades dependientes de los bosques. Afortunadamente, desde que trabajo yo en esto hace 20 años, nuestra apuesta fue el fortalecimiento local. Y de eso también les podrá platicar Enrique Cisneros, que nos acompaña el día de hoy, que justo le tocó empezar esta idea de fortalecer a los grupos locales. Y luego, de este lado, tenemos la gestión integrada de los incendios, que quiere decir que no solo ataquemos los incendios, sino la gestión de los bosques, el buen uso de los bosques, el manejo forestal, la silvicultura. O sea, tenemos que relacionar las partes y las diferentes herramientas técnicas que tenemos para que esto realmente funcione. Entonces, estamos ante nuevas situaciones y los locales tienen que estar, por ejemplo, contando con elementos de alerta temprana. En este país hay alertas tempranas, el problema es que luego no les llegan. Y tienen que hacer cuestiones de preparación, de que estén listas las brigadas, de que haya despacho, habrá partes de las comunidades que se tienen que evacuar. Y les voy a hacer una pregunta: ¿cuántos han visto o cuántas noticias han visto de que un poblado rural en México se haya quemado por un incendio forestal como sucede en Estados Unidos? ¿Por qué? Bueno, pues hay un uso y una costumbre. Normalmente los fondos legales de los ejidos y las comunidades están rodeados por parcelas agrícolas. Es una razón muy sencilla y muy eficiente. En cambio, a nuestros amigos del norte, espero que hasta hoy sí sigan siendo nuestros amigos del norte, les gusta vivir en medio de los árboles. Y ya ven lo que ha pasado por vivir en medio de los árboles. Se les queman. Ellos dicen comunidades a pobladitos chiquitos de privados. Para nosotros las comunidades son algo diferente. Pero vean cómo han quedado arrasados. O sea, no queda nada. ¿Por qué? Porque están en medio de los bosques y no han podido seguir, por ejemplo, estas estrategias. La siguiente, por favor. Bien, aquí les estoy pasando un reporte que hace el Foro Económico Mundial acerca de los riesgos globales. Y esto lo hacen a través de una serie de entrevistas, de encuestas, donde le piden pues, a agentes de muchos países, de muchos sectores, que digan cuáles son los riesgos globales para los siguientes años. Es de percepción, no les ponen así como exámenes específicos, pero miren, el más reciente, si se acuerdan, el Foro Económico Mundial normalmente se hace comenzando el año. Acaba de pasar. O sea, este reporte está calientito. Entonces, para 2 años dicen que los desastres naturales y los eventos meteorológicos extremos, entre los cuales están los incendios forestales. Y hacia 10 años sigue estando en el número 3, pero ya aparecen la falla en la mitigación al cambio climático y la falla de
adaptación al cambio climático. Y si se acuerdan de lo que acabamos de ver, es un paquete. Todo eso va junto. Entonces es muy probable, y lo que eso nos está diciendo es que estamos fallando en los temas de adaptación y mitigación al cambio climático. Si hay un incendio grandote, pues ahí no hay mucha mitigación, al contrario, hay más emisiones. Y los colores, digo, no es una buena noticia para el sector de conservación, pero si se fijan acá abajo los colores, el ambiental es verde. Bueno, pues, aquí la mayor parte, los primeros 10 son verdes. Entonces, tenemos que pensar que esto va a seguir agravándose y va a requerir de que tengamos intervención. Ahora, ¿por qué es interesante que el Foro Económico Mundial lo atienda? Porque ya es un problema que está afectando la economía de los países y de las empresas. Algo que ha sucedido en Estados Unidos, y no está nuevo, pero es importante conocerlo, las compañías aseguradoras están elevando las primas de los seguros, por ejemplo, para las casas de estos señores que les gusta vivir, señores y señoras, que les gusta vivir en medio de los bosques. Y también les demandan que las casas sean construidas con elementos no flamables y que tengan sistemas de protección cuando ya se desató el incendio. Si no los tienen, te cobran más en la prima. La siguiente. Ahora, derivado de este análisis, el mismo Foro Económico Mundial elaboró un estudio específico de incendios forestales. Esto yo no lo había visto antes, para que vean la estatura, la importancia, la magnitud que está alcanzando el tema. Si se llama La siguiente frontera en la lucha contra los incendios forestales. Y hablan del proyecto piloto Fire Aid y su escalamiento. Y esto van a decir, pues qué bueno que haya otra iniciativa para combatir los incendios forestales. La diferencia, aquí tienen ustedes una comparación en términos de unidades de costo, o los costos y el tiempo disponible para implementar. Aquí está la prevención, eso lo sabemos todos, la prevención tiene un costo bajo, pero la respuesta y la recuperación tiene un costo altísimo. Normalmente lo mínimo que se compara son de 1 cuesta la prevención, 8 cuesta la franja verde. Pero el tiempo disponible para implementarlo, en la prevención tienes mucho tiempo, en la parte de la respuesta tienes muy poco tiempo. Y si tenemos poco tiempo y tenemos pocos recursos, quiere decir que en muchas situaciones no vamos a tener respuesta. Y el daño que se haya generado en términos de las propiedades y de los recursos naturales y de las personas, no se va a poder recuperar y remediar. Ahora, ¿por qué me llamó la atención este proyecto piloto que dice aquí? Pues la respuesta es que este proyecto es una iniciativa sobre inteligencia artificial, o sea, todo es tecnología ahí. ¿Qué van a hacer? Van a tener su mapa de riesgos, que en general puede existir en muchas partes del mundo, van a tener la vigilancia, se va a presentar el incendio, van a tener una primera respuesta, pero a partir de ahí van a empezar a modelar. Y entonces van a decir, de acuerdo a este modelo donde se puede presentar el siguiente, esto está... Creo que el primer país fue Turquía, si me acuerdo bien. Si no lo pueden checar, así como está, lo pueden encontrar en la red. Pero aquí es una respuesta totalmente diferente. A diferencia de lo que yo pienso que debe ser con mucho trabajo de campo, aquí todos nos vamos a ir a la tecnología y a la inteligencia artificial. Eso me parece una respuesta tremenda, porque entonces quiere decir que mucho dinero que se podía ir al reforzamiento de campo se va a ir a pagar a los modeladores. Ahora, no estoy en desacuerdo que pasen las dos cosas, pero si este proyecto solo va a ocuparse de generar la cuestión del modelado y de la inteligencia artificial,
creo que debemos de preocuparnos por demostrar que las cosas pueden tener otro destino. Y es lógico, muchos de los que participan en este Foro Económico Mundial son empresas dedicadas a la tecnología. O sea, quieren más negocio, ¿verdad? Aún en el desastre, el negocio se puede seguir haciendo. Siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar al contexto nacional y les voy a pasar información que muy probablemente ya la conocen. Esto es una gráfica de Capital Natural de México que fue emitido en el 2009, en donde lo que tratan de ilustrar es cómo están las relaciones de la actividad humana sobre la biodiversidad. Aquí tienen los puntitos del tamaño alto, intermedio y bajo. Creo que me contamino con algo. Déjenme ver si puedo hacerlo desde... Pero también está la otra, ¿verdad? No. Ahí está. Es que no quiero... Ay, no, acá suena más por esta. Perdón por los problemas tecnológicos, ¿eh? Aquí tienen el nivel de impacto, que es alto, intermedio y bajo. Aquí tienen en rojo el actual y en azul el futuro. Los cuadritos son míos, que fueron los que me faltaron en la otra gráfica. Entonces, en destrucción de hábitat es en lo que tenemos más alto. Y va a seguir igual de alto. O sea, de acuerdo a lo que dice Capital Natural, como mexicanos vamos a seguirle dando en la mandarina a los recursos naturales. Eso es lo que dice aquí, ¿sí? Y les puedo decir que, bueno, hay bases para afirmar eso, aunque ya no sea el 2009. Acabo de estar en un evento que trata de cómo las empresas incorporan en sus análisis el capital natural y el capital social, no solo el capital económico, y presentaron un estudio de la Universidad Iberoamericana donde dicen que la superficie del maíz que ha venido a la baja a partir de un determinado punto se va a recuperar, como en 2 millones de hectáreas. Y yo le hice la pregunta al experto economista, oiga, ¿y esas 2 millones sobre qué se van a ir? Le digo, si se van a ir sobre recursos forestales, pues hay que preocuparnos, porque la superficie a nivel nacional había estado más o menos estable. Esa parte ya no me la contestó, porque dijo que se le iba a comentar a otro experto que no había ido. Como el invitado de la novia que no había ido a la fiesta, ¿no? Bueno. Y aquí tienen cambio climático. Vean, este más o menos se sostiene, aunque tiene esta baja, pero vean cómo estaba en bajo y se está yendo a alto. ¿Por qué es importante? La siguiente, por favor. Y este es el modelo que tiene también Capital Natural, donde la afectación de la biodiversidad está gobernado por factores de raíz que son indirectos, que tienen que ver con las situaciones nacionales, como el aumento demográfico, cuestiones de economía relacionadas mucho con el consumo y con la gobernabilidad, y yo diría que aquí, aunque no lo dice, es la gobernabilidad de los territorios. Pero tenemos otros factores que son directos, ¿no? En donde la biodiversidad es afectada directamente por la población humana debido a actividades de impacto inmediato. Eso no pasa tiempo. Ese se puede hacer hoy y mañana tenemos el impacto. Y uno de los que se enlista en primer lugar son los cambios de cobertura. ¿Y qué tiene incluido el cambio de cobertura? Los incendios forestales no naturales. Así está la definición. Y es importante, mantengan este dato en la mente porque lo vamos a referir más tarde. ¿Y cuáles son las consecuencias de estos factores directos? Menor biodiversidad, menos funciones ecosistemas, menos servicios ambientales. Y ya vean desde cuándo nos dijo esto la Conavio y el doctor Sarukhan, que además el doctor Sarukhan ha establecido
Ahorita vamos a ver un dato sobre el origen de los incendios. Dice, si la mayor parte de los incendios son de origen humano, se pueden tratar. Pero creo que por ahí estamos teniendo algún problema en este sentido. Bien, entonces lo único que quería con esto era mostrarles cómo este modelo de Conavio sigue siendo vigente, porque varias de las causas siguen siendo vigentes. Algunas han cambiado de lugar. Por decirles algo, ahora tenemos grupos menonitas en el sureste, ¿no? Cerca de la laguna de Bacalar, que además, pues la teoría de esos señores es, primero lo hago y luego pido permiso o pido perdón. O sea, y además tienen mucho dinero, ¿no? Para hacer los trabajos y también para darle algo a alguna autoridad. Bien, entonces, bueno, mantengan esto en su mente. Por favor, siguiente. Estos son datos del cierre a diciembre del reporte de incendios de la CONAFOR. Y ustedes pueden ver aquí, estas gráficas las hacen partiendo de 1998. Yo sé que para varios de aquí, 1998 solo es una fecha lejana, ¿no? Pero yo ya estaba trabajando, o sea, imagínense. Y luego ponen, ¿por qué creen que aparece aquí 2011? ¿Fue una sequía? Ajá, y referente al estado de Coahuila, Eglantina, los incendios más grandes que ha habido en el estado, que hablamos de poco más de 400,000 hectáreas, ¿no? O sea, también pueden ir revisando esta información equivalente para su estado, que creo que les va a ir dando datos específicos de cómo se comportan las cosas. Y luego ya llegan a 2022, pero si se fijan, desde 2020 tenemos una tendencia a la alza. Nadie dice que esto va a bajar, pero también nadie dice que no va a subir, ¿no? Ahora, el dato que más me llamó la atención cuando empecé a hacer esta recapitulación fue que es la superficie por incendio, son las hectáreas por incendio. Y aquí llegamos a 104 hectáreas por incendio, que ese es más alto de todo, incluyendo el 98. Eso sí es algo que nos debe de llamar mucho la atención. Y tal vez tiene que ver con que los incendios están avanzando más rápido o con que los humanos estamos llegando más tarde. Variarán las cosas en las diferentes partes del país, ¿sí? Y ahora, a diferencia de 1998, tenemos 2 o 3 sistemas de alerta temprana. Sigue el sistema de la Conavio, que es uno de los más avanzados del mundo, ¿sí? Y además manda información a muchas entidades sociales y gubernamentales. Está el otro de riesgos de la CONAFOR. Entonces, aún bajo esas condiciones estamos teniendo estos cambios. Entonces, yo creo que es un elemento que nos debe de llamar la atención de cómo vamos, digo, no nos vamos a echar a llorar, pero sí nos ponemos a revisar las políticas públicas y cuál está siendo la acción para atender el tema de la prevención y combate de los incendios. Les voy a lanzar otra pregunta. De acuerdo a la ley forestal, ¿quiénes son los primeros responsables de atender un incendio? Los propietarios. Ah, esa sí se la saben, ¿verdad? Bueno, eso está en la ley actual, pero también estaba en la ley que estaba vigente en 1998. ¿Alguien me puede decir en qué artículo dice que debemos apoyar, capacitar, fortalecer y organizar a los que son los propietarios de las tierras forestales? Ninguno. Entonces nosotros en 1998 lo que dijimos, pues hay que trabajar con los locales, porque si la ley no lo dice, pues entonces tiene que ser una acción de los que estamos metidos en el problema.
Bien, entonces, este dato está interesante. Siguiente, por favor. Esta es la gráfica de término de el 2022. Usted puede meterse a revisar cada una, hasta festividades y rituales, que estaría padre que nos invitaran, ¿no? Digo, han pasado cosas tan locas, por ejemplo, en el Teposteco se inició un incendio porque un amigo que quería hacer un ritual, pero estaba un poquito pasado de drogas, pues le puso ahí la lumbre y se expandió y se hizo un incendio grandote. Pero algo que es fundamental asumir es que el 98.2% de los incendios son de origen antropogénico. O sea, todos, prácticamente, ¿no? Quítenle la parte que quieran de los otros porcentajes. Los rituales no, por favor, porque eso me llega al corazón. Pero, perdón, otra cosa que es interesante es cómo las causas desconocidas, pues no es poco, ¿no? Y con todos los sistemas que tenemos, ya con el trabajo de los gobiernos de los estados, de algunos municipios, no todos, de la federación, todavía tenemos 11% de causas desconocidas. Que aquí las podemos dejar con humanas. Tal vez no todas sean de ese paquete, pero ahí están. Entonces, y vean cómo hay algunas cosas, por ejemplo, limpias de derecho de vía, pues eso no debía generar incendios porque hay una norma. Y eso normalmente lo hacen los gobiernos, digo, a través de las empresas, pero sí les deberían decir, échale ganitas con la prevención, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, voy a volver, como les comentaba antes, a 1998. Entonces, esta temporada o esta situación explosiva de los incendios, algunos de aquí lo han vivido, y yo me acuerdo que me han platicado que en el caso de la Sierra de Arteaga se oyó un estallido, ¿no? Cuando se juntaron los incendios. Aquí hay varios de los que estuvieron en eso, ojalá nos pudieran platicar. Digo, en una mesa de 80 por 80 pues sería más interesante, ¿verdad? Pero miren, en 1997 hubo precipitaciones mayor al récord histórico de 56 años. ¿Qué impacto tienen las lluvias en los ecosistemas? Crecimiento y material, ¿no? Bueno, ahí vamos a dejar una parte. El famoso niño, digo, ahora ya no sé por qué antes era el niño y luego la niña y luego surgieron niñitos. Entonces, hubo una gran acumulación de combustible. Para 1997 e inicio de 98 se presentaron heladas y tormentas de nieve, temperaturas bajas extremas. O sea, eso pasó en 97 y fines del 97. Hacia 98, y esto lo saqué de un reporte que hizo un experto que trabajaba en la Dirección General Forestal, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Cuando lleguen, pregúntenles a sus abuelitos, a ver si se lo saben. Que se llama Óscar Cedeño y que fue de las personas que a mí me ha enseñado mucho en esta vida. Entonces, igual llegó valores menores de precipitación en los últimos 56 años. O sea, vean cómo hay una coincidencia. Primero casi no hay y luego primero sí hay y luego no hay. Y entre abril y mayo, con precipitación cerca de cero, hubo una grave sequía que expuso áreas forestales a incendios. Los meses más calientes registraron altas temperaturas en muchos lugares del país. Lo que sucedió fue que se prendieron muchos puntos de ignición. O sea, eso pasó en muchos puntos del país y además en áreas naturales protegidas. Si se acuerdan, pues estamos en la época de que las áreas naturales protegidas estaban como en su segundo auge, ¿no? Digo, no sé si el primero, cuando el general Cárdenas creó varias, era un auge, pero sí era un segundo auge.
Entonces aquí tienen, lo que sucedieron fueron 14.445 incendios, 849.632 hectáreas y 71 personas fallecidas. ¿Y la mayoría de ellos? No. Personas de ejidos y comunidades que no tenían capacitación. Hubo algunos soldados también, pero bueno, se afectó mucho recurso y se murió mucha gente. Ahora les voy a decir otra cosa que sucedió. Siguiente, por favor. No se ve muy bonito, pero miren, aquí está México. Sí se ve, ¿verdad? Y si no se ve, se pueden acercar, no tengo problema de que estemos más cerquita. Aquí se ven las plumas de humo, cómo se van moviendo hacia los estados del sur de Estados Unidos. Incluso hubo aeropuertos que cerraron y eso les preocupó mucho a los integrantes del Congreso, y entonces decidieron desencadenar un dispositivo de ayuda internacional. Así se llamó en ese momento, un dispositivo de ayuda internacional. Por eso aquí puse las banderitas, porque fue una decisión de los dos gobiernos, en la cual intervino la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que normalmente tiene estos esquemas de apoyo para distintos países. Entonces aquí ustedes pueden ver, estas son noticias que todavía están en la red. El humo de los incendios de México es una alerta para la salud en Texas. Pero fue el Washington Post hablando de Texas, ¿verdad? Pues ahora hablamos de todas partes. Y luego el Sol de Baltimore decía que la bruma de México quema los ojos en Texas de los humos de los incendios forestales que cruzan la frontera. O sea, esto fue una cosa muy preocupante para los Estados Unidos. Siguiente. Entonces, los dos países decidieron crear el programa de prevención de incendios y restauración. Eso fue lo que sucedió. Y les puedo decir que este programa, que fue un programa grandote y de varios años, tuvo dos ramales. De lado ya estaba la Semarnat. Hubo un fortalecimiento de gobierno a gobierno, donde participó mucho el Servicio Forestal de los Estados Unidos para definir las necesidades de capacitación e incluso los contenidos de capacitación. Y aquí hay un estrechamiento de la relación muy fuerte que hasta la fecha sigue entre el gobierno de México y Estados Unidos en el tema de incendios forestales. Pero la otra parte, sí, que el diagnóstico que hicieron los expertos fue: necesitamos fortalecer al gobierno, pero también a las comunidades. Y entonces la otra parte, donde también interviene el Servicio Forestal, la recibe el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. ¿Quién se acuerda quién estaba de secretaria del Medio Ambiente? La maestra Julia. La maestra Julia toma la decisión de que esto sea ejecutado por el Fondo Mexicano. Ahora, imagínense que esto se crea todavía cuando estaba todo el relajo de muchos incendios y mucha preocupación social, de académicos y demás. Este es el único documento que no van a encontrar en las redes. Este lo tengo en papel, es un libro como de este tamaño. No les invito a que me pidan una copia porque son demasiadas. Pero bueno, les puedo mandar algunos datos, ¿no? Así se crea el programa. Entonces se crea un memorándum de entendimiento y hay un convenio de donación entre el Fondo Mexicano y la USAID. Eso nunca, bueno, hay que tener una consideración. Fondo Mexicano es creado por una donación de la USAID en el 94, derivado de la Cumbre de la Tierra. Siguiente. Bien, esta figura
trata de mostrarles en una sola imagen qué es lo que nos ha sucedido en los pasados más de 20 años. Yo llegué en el 1999. Y la persona que me contrató me dijo, ay, qué bueno que llegaste. Dice, ¿te quieres venir para acá? Le digo, pues depende qué quieres que haga. Pues que atiendas un programa de incendio. Le digo, pero yo no sé nada. Dice, no te preocupes, yo sé menos. Ok, pues ya tenía la base de ser forestal. Dije, pues qué bueno, ¿no? Entonces, miren, aquí inicia el programa de prevención de incendios y restauración en la temporada del 98. Aquí empieza la relación de la USAID con el Fondo Mexicano. Tuvimos una donación de 5.9 millones de dólares, algo así. Pero todo era destinado para que nosotros, como se supone que éramos los expertos en lanzar convocatorias para que las organizaciones civiles participaran. Esto fue toda una novedad a nivel nacional. Nunca se había hecho este tema en incendios forestales. Pues así estuvimos, se lanzaron 4 convocatorias, fue una convocatoria anual, o sea, el 99, 2000, 2001 y 2002. Y luego tuvimos una extensión todavía para seguir ejecutando los proyectos de la última convocatoria. Ahora, en el 2002 hay una evaluación de la USAID. Y la USAID lo que propone, la hizo un experto forestal y dijo, hay 2 propuestas centrales. Una, que el Fondo Mexicano con su patrimonio, que parte de él lo cedió USAID, genere un programa permanente de incendios forestales. Y la otra fue que se creara un espacio de información y aprendizaje. Y entonces, derivado de eso, y afortunadamente el fondo estuvo en la disposición, se crea el Fondo de Manejo del Fuego y Restauración, que sigue vigente hasta la fecha. Tiene un patrimonio etiquetado y lo que significa es que el Fondo Mexicano estuvo de acuerdo en que el tema incendios fuera parte permanente de su agenda de trabajo para la conservación de la naturaleza. Eso no ha sucedido con otra organización en este país. Entonces ya se crea el Fondo de Manejo del Fuego y se crea también, aunque no crean, fue el logo de la Comunidad de Aprendizaje de Manejo del Fuego. Claro que se lo fusilaron de alguna cosa sencillita, ¿verdad? Pero bueno, duró varios años. A partir del 2004 empieza a funcionar el Fondo de Manejo del Fuego, que trabaja con los intereses de un patrimonio. Como no es tanto dinero como el que se tuvo al principio, pues ¿qué había que hacer? Y hacemos hasta la fecha convocatorias bianuales para que se junte un buen dinero y entonces podamos financiar más proyectos. Junto con esto, casi desde el principio tuvimos la cooperación con el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Ahora, después ellos nos han dado donativos adicionales que ya no tienen que ver con este fondo inicial, para fortalecer capacidades y para seguir formando grupos de trabajo y otras actividades específicas en materia técnica. Luego en el 2010, y ahí nos juntamos con la UNAM, con el que era el Centro de Investigaciones en Ecología, que está en Morelia, y con el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, y por primera vez en México se trabaja unas prioridades de investigación en manejo del fuego. Ese documento todavía existe, lo pueden encontrar, está muy bonito, bueno, en mi opinión. Y ya con esto nos seguimos con la estrategia de manejo del fuego en áreas naturales protegidas, que también fue la primera estrategia que se hizo en nuestro país relacionado con un tema específico que eran las áreas protegidas. ¿Y por qué se da esto? Porque tuvimos mucha relación desde el principio con las ANPs, porque Julia dijo, sí, que se cree el programa de prevención de incendios y restauración, pero que vaya a fortalecer áreas protegidas, porque hubo como 68 áreas protegidas dañadas por los incendios. Entonces dijeron, ahí es donde queremos la capacidad. Hasta la fecha ese es nuestro horizonte de trabajo, las áreas protegidas federales,
Luego viene ya un instrumento técnico que son los programas de manejo integral del fuego en ANPs. Se hizo un trabajo técnico, se hizo un instructivo, guía, y luego ya hacia el 2015 tuvimos aquí en el estado de Coahuila la oportunidad de trabajar un proyecto con Fomento Ecológico Banamex, que ese lo perseguimos, bióloga, como 4 años, ¿no? No se dejaban los amigos de Banamex hasta que los convencimos, y claro, con el apoyo del gobierno del estado para tener este proyecto que duró como 4 años, pero fue la primera vez que una entidad privada estuvo dispuesta a hacer una donación para el tema de los incendios forestales. Tuvo una donación de ese tamaño, porque fue una donación grande. Ahora, algo que ha sucedido desde el inicio es que hemos trabajado directamente con el gobierno federal, con la Comisión Nacional Forestal, que no me acuerdo si creo que nació en el 2000, algo así, y con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ellos revisan las convocatorias, nos hacen sugerencias sobre las áreas que se tienen que incluir, incluso de los temas elegibles que se van a programar. Y algo que esperemos que haya sucedido, que partimos de una visión de supresión del fuego, que es apaga el fuego donde salga, para llegar a una visión de manejo del fuego y restauración, que es el fuego puede tener elementos positivos en determinados ecosistemas y entonces hay que reintroducirlo. Con una serie de elementos técnicos e investigaciones necesarias, pero bueno, eso fue una visión que tuvimos desde el 2002. Por primera vez en 2002 se habla de manejo del fuego por parte de una institución mexicana. Ya lo había hecho The Nature Conservancy años antes. Siguiente. Esa cambió diferente, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el resultado a la fecha? El resultado a la fecha de estos 2 bloques que les separé en la lámina anterior, que hemos financiado 125 proyectos. Y se van a dar cuenta que esto es muy importante porque cambiar las prácticas relativas a la supresión del fuego no toma 1 año. Entonces el financiamiento tiene que mantenerse a través del tiempo. Perdón, estos son 125 proyectos, hemos entregado poco más de 86 millones de pesos, que promedia 3.7 millones de pesos por año, que no creo que haya otra institución que esté entregando este recurso, en 16 entidades federativas y 35 áreas naturales protegidas. Entonces, todos estos que ven, están los años de la convocatoria, y aquí están los puntos donde han caído los proyectos. ¿Por qué ven más puntos en el sureste? Porque normalmente los estados del sureste eran los que eran los primeros lugares en los incendios, muy relacionados con las quemas agropecuarias. Entonces, bueno, no podemos decir que después de que hemos operado todo esto en el tiempo, logramos directamente nosotros que esta tendencia se modificara, pero creo que hemos contribuido a ello. Entonces, cada uno de estos proyectos es desarrollado por una organización civil específica. Nosotros no tenemos el mandato de entregarle recursos a los gobiernos. Entonces, aparejado con esto, las organizaciones que ejecutan tienen que desarrollar una capacidad técnica y una capacidad administrativa. Que eso a estas alturas de la historia de los financiamientos nacionales e internacionales es requerido. Ya no hay dinero fácil. Tienes que cumplir con una serie de requisitos y procesos para tener acceso a los recursos. La siguiente. Nada más para darles marco a la siguiente etapa, que es la final, decirles que sobre el marco institucional de manejo del fuego, en 2022 hubo un ajuste a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y se dio la inclusión del concepto del manejo del fuego y gestión integrada del fuego, lo cual es muy importante. O sea, nosotros
También trabajamos con la CONAFOR para que esto sucediera, pero los ajustes a las leyes toman tiempos prolongados. Y esto se dio respecto a la norma oficial mexicana, que sigue vigente y que ya llevamos creo que 2 años en revisión, algo así. Las líneas estratégicas y el programa de manejo del fuego. O sea, se establece la responsabilidad de CONAFOR de hacer un programa de manejo del fuego. Si se acuerdan ustedes, era un programa de protección contra incendios. No solo cambia el término, sino también el concepto, lo cual considero muy, muy valioso. De parte de nosotros, bueno, y también pues está la responsabilidad de la Comisión Nacional Forestal para definir la situación del problema. Hay un análisis muy interesante del problema que los invito a revisar. Hay un objetivo, estrategias y líneas de acción. Y ahí viene todo lo que se va a trabajar de parte de la institución y además, ¿cuál es la participación que piden de otros actores, sea a nivel estatal o a nivel de los propietarios de los recursos forestales o de las organizaciones de la sociedad civil? Eso me parece que es también una ampliación de la visión muy importante y lo han dicho varias veces y yo estoy de acuerdo con ellos. El problema de los incendios forestales no solo es de la CONAFOR, es de la sociedad mexicana. De parte de nosotros, ¿se acuerdan que les hablé de las prioridades de investigación en manejo del fuego? Pues lo que dice ahí que son intervenciones para mantener o restaurar el régimen de incendios, utilizar el fuego como herramienta para controlar la estructura y composición de la vegetación y los materiales, y prevenir, mitigar o remediar los impactos ambientales. Las dos definiciones son importantes, pero una es muy desde la política pública y la otra es para el manejo del territorio. Esa es la gran diferencia que tienen, porque la CONAFOR no maneja territorio, no administra territorios, sí, previene y combate incendios. Y nosotros sí tenemos que participar con grupos que son responsables de manejo del territorio. Siguiente. Esta parte ya tiene menos texto, son en general imágenes y son mensajes cortos. ¿Cuál fue nuestra apuesta desde el principio? Bueno, tener mecanismos financieros de largo plazo. A eso se dedica el Fondo Mexicano. Y largo plazo, afortunadamente estamos hablando de que estamos en el año 24. Si partimos en el 98, entonces ya duramos con estos mecanismos financieros y siguen haciéndose por vía competitiva y sí, se sigue invitando a la sociedad civil para que presenten sus propuestas y puedan concursarlas. Luego, fortalecer capacidades locales. O sea, nuestro dicho es, ok, si los locales tienen la obligación de combatir los incendios, pues hay que armarlos. Bueno, ese término no está bueno para la situación del país. Hay que empoderarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitan herramientas, necesitan capacitación técnica y necesitan organización. Formar cuadros técnicos nacionales, que eso es bueno para que porque trabajan en otros lugares. O sea, esos cuadros trabajan para la CONAFOR, trabajan para la CONAM, trabajan para los gobiernos de los estados. Ahí hemos participado con el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Y también porque estos cuadros nacionales bien preparados son los que capacitan a los locales. O sea, es un efecto cascada que tiene que darse. Por supuesto, la vinculación con las políticas federales, particularmente las de incendios, y también en la atención de sitios prioritarios en ANPs. A la fecha, por ejemplo, les puedo decir que la CONAM tiene un registro de los incendios por cada área natural protegida. Eso es una información valiosa porque ya sabemos qué está pasando ahí adentro. No necesariamente coinciden los registros de la CONAFOR con los de la CONAM, pero hemos buscado cómo se van acercando poco a poco. Siguiente. Ahora, de esta apuesta, como ustedes ven, tiene unos pilares muy sencillos. Lo que hemos pensado que son avances estratégicos es hacer realidad esta coordinación institucional y operativa. Sí nos coordinamos muy bien.
Particularmente cuando está la convocatoria tenemos un diálogo con ellos, porque ellos también invitan a otros grupos a que participen en la convocatoria. Contribuir a la adopción del manejo del fuego, lo que implica conceptos, ideas, experiencias, hasta investigaciones para que esto suceda. Alianzas con gobiernos estatales. En Coahuila, Chiapas y Yucatán hemos tenido los ejemplos más destacados. Incorporación de la academia, y estos son algunos, no son todos, y la cooperación internacional que hemos tenido con el Servicio Forestal de los Estados Unidos y también con el de Canadá. O sea, esto sí se ha podido trabajar. Con Canadá ya no trabajamos el tema, lo trabajamos en otra esfera. En algún tiempo sí nos dieron recursos, pero en este momento no. Y pues se logró que en una negociación interna incluir el tema en la agenda del fondo y la asignación del patrimonio. Ustedes pensarán que es fácil, ay, pues pídanle, pues al cabo tienen patrimonio. Pues sí, pero ese patrimonio tiene un dueño, ¿sí? Y nosotros tenemos que rendir cuentas y informar por qué hacemos cada cosa. Siguiente. Dentro de los avances estratégicos de la supresión hacia el manejo del fuego, ¿no? Y aquí está una quema prescrita que hicieron en Manantlán. Esta no es de internet, es de uno de los proyectos. Claro, si lo encuentran en el internet les dicen que no es de internet. Y todo esto se ha logrado con la CONAFOR, en particular la visión de ANP, Paisaje, Territorio y Comunidad. ¿Qué pasaba con los primeros proyectos? Los primeros proyectos atendían un ejido o un pedazo de un ejido. Y nos dimos cuenta que no era suficiente, pero también los locales dijeron, no, pues es que no podemos hacer protección contra incendios solo de un predio. Entonces luego pasamos a territorio, donde se unieron un conjunto de comunidades para hacer los trabajos en relación a los incendios. Luego paisaje, ¿por qué? Porque si nos metemos en la cuestión del manejo forestal y del manejo del fuego, pues un elemento que modifique el paisaje de gran manera son los incendios forestales. Por eso tenemos que contar con el elemento de paisaje. Y luego de ANP, ¿por qué? Porque ahí hay un programa de manejo que regula todas las actividades, tanto en zona núcleo como en zona de amortiguamiento. Pero incluso si ustedes revisan los puntos de calor de la CONAVIO, la mayor parte de los puntos de ignición no son adentro. O sea, la CONAM lo hace muy bien. Los puntos de ignición son afuera. Entonces, por eso nosotros pensamos que ampliar la visión hacia el paisaje era fundamental. La estrategia y planeación del manejo del fuego, que eso está vigente a la fecha. Nosotros empezamos a financiar varios programas de manejo del fuego y luego ya la CONAMP empezó a financiarlos con otros recursos, pero a partir de los elementos técnicos que se pudieron acordar con ellos. Y también participamos en el marco internacional en Norteamérica. Somos parte... ya no se apaga. Úchale, ya los confúsale, discúlpame. Somos parte de la delegación mexicana del grupo de manejo del fuego de estas áreas, que es el grupo de manejo del fuego de Norteamérica, y pertenece a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y nosotros somos la única entidad no gubernamental, porque ahí participan los gobiernos de los 3 países, México, Canadá y Estados Unidos, y afortunadamente desde el 2000 estamos colados. Siguiente. Aquí solo destacar algunos puntos. Nosotros aportamos los primeros recursos con el que se empezó a trabajar el sistema de puntos de calor de la CONAVIO en el 98, y además se financió una evaluación de cuáles habían sido las áreas más afectadas por estos incendios. Luego la capacitación en protección contra incendios y manejo del fuego con la CONAFOR. Ahí está la estrategia de manejo del fuego en áreas naturales protegidas, que es un documento vigente. Aquí está la guía de programas de manejo del fuego en ANPs.
Participamos en la actualización de la NOM 015, que como les decía ya tiene como 2 años de proceso. Y finalmente también aportamos actividades y recursos para el programa de manejo del fuego 2020-2024 de la CONAFOR, que está vigente a la fecha. Siguiente. Ahora, en avances operativos, pues protección local contra incendios, donde participan organizaciones de la sociedad civil y comunidades. Hemos buscado muy fuertemente con capacitación y también con inducción que se adhieran al sistema de manejo de incidentes. Esto nos parece muy importante. ¿Por qué? Porque no solo sirve para incendios, sino sirve para otro tipo de desastre. Entonces, como vienen más desastres en el futuro, bueno, esto tiene que suceder. Fortalecimiento de brigadas locales, de brigadas con gobiernos locales, eso creo que es muy buena práctica. La capacitación con expertos reconocidos de CONAFOR, CONAM y también de organizaciones de la sociedad civil. Varios equipos estatales de emergencias de incendios tienen esta composición, que me parece una combinación muy afortunada. Y el intercambio de información y conocimiento entre pares que propiciamos con la comunidad de aprendizaje de manejo del fuego. Después de la llamita muy sencilla que les enseñé, pasemos a este logo donde no es que se le esté quemando la mano, o sea, es ofreciendo el fuego. Siguiente. Hemos avanzado mucho en nuestra red social, solo usamos Facebook, no usamos otra, de la comunidad de aprendizaje de manejo del fuego. Esta es una imagen de cómo está a la fecha. Es la fuente que tiene más información y más confiable sobre el tema de incendios, principalmente de información periodística, o sea, eso es lo que hacemos. La introducción de las quemas prescritas, ya tenemos como 3-4 años que esto está pasando en varios de los proyectos. El año pasado me tocó ir a Maderas del Carmen y realmente fue impresionante ver el dispositivo, la organización, la profesionalización con lo que lo hicieron. Yo creo que eso se tiene que estar repitiendo en muchos lados. También hemos apoyado y promovido la participación de las mujeres, incluso en Maderas hay una brigada de mujeres, no me acuerdo cómo se llama, pero está la brigada de mujeres. Y me tocó verlas también cómo participaban en las quemas prescritas. Y algo muy interesante es que pudimos tener arreglos de colaboración regional y estatal. En el caso de la península de Yucatán hay un proyecto que se llama Programa de Acción Regional sobre el tema de incendios forestales, donde lo que se busca básicamente es que los gobiernos de 3 entidades federativas se pongan de acuerdo para organizar las campañas de protección contra incendios. Pero piensen un poquito, y esto no le estoy hablando de los tiempos recientes, piensen en tiempos más remotos, donde tienen 3 gobiernos de los estados de partidos diferentes, donde tienen municipios de gobiernos diferentes. Pues lo más que sucediera, no, es que ese incendio vino de allá, yo por eso no lo voy a combatir. Entonces lo que hicimos fue que se estableciera este programa para unificar los esfuerzos y para organizarlos. Hubo un caso el año pasado donde cambió el gobierno de Campeche y mientras se organizaban, se les vinieron los incendios. Y después hubo, no, eso que les digo no es cuento, así dijeron, es que vino de allá de Yucatán. Y el de Yucatán, no, es que vino de Campeche. Bueno, eso pasa. Ya tiene más de 10 años trabajando, afortunadamente. Lo opera Pronatura Península de Yucatán de una manera muy eficiente. Y en el caso de Coahuila, tuvimos un trabajo con el gobierno del estado, organizaciones civiles e instituciones federales sobre el fortalecimiento de capacidades, donde participó el gobierno del estado, City Banamex Compromiso Social, que luego cambió su nombre y su logo, antes era Fomento Ecológico Banamex, y la organización Profauna. La siguiente. Y esto fue algunas de las cosas que pasaron, que me parecen, yo fui muy feliz en aquel tiempo, sí trabajaba, ¿no?
13 brigadas fortalecidas y 5 brigadas nuevas organizadas y equipadas. Ustedes pueden decir, ay, pues eso es bien poquito. Pues no, porque esto hay que mantenerlo a través del tiempo. Y hay, por supuesto, brigadistas de las comunidades que cambian de trabajo cada año. Es muy difícil sostenerlos. Instalación de una repetidora y mantenimiento y rehabilitación de 3. Luego me platican qué pasó con estas, ¿no? Construcción del Centro Estatal de Incendios, que aquí la mayor parte de los recursos y el trabajo fue del gobierno del estado, y es uno de los mejores centros de despacho de incendios que yo conozco. O sea, es un orgullo tener ese tipo de obras y actividades en México. Desarrollo de 2 planes de manejo del fuego con apoyo del Servicio Forestal de Estados Unidos. Esto fue aparte del de Banamex. Y hicimos la cuenta en estos días, hemos canalizado del orden de los 15 millones de pesos aquí en el estado de Coahuila, con diferentes proyectos de actividades. Siguiente. Y bueno, cierro con esto, que es una participación que me invitó la maestra Eglantina cuando se hizo el documento de la biodiversidad en Coahuila, el estudio de caso, en donde tuve la oportunidad de trabajar la propuesta estratégica para el manejo del fuego y la conservación de la biodiversidad. No he revisado todas, pero no son muchos los estudios de estado que tienen ese tema a esa profundidad. Y yo creo que eso hay que mantenerlo y rescatarlo, es muy importante, porque finalmente nos está dando una proyección al futuro. Todo eso que vimos en la primera parte de que va a haber más incendios y va a haber más emisiones, etcétera, tiene que ver con esto. Porque lo que nos toca también es pensar en la biodiversidad. Algo que sucedió en los últimos años, que parece ser que ya en la convención se están dando cuenta de ello, es que el tema de cambio climático opacó al tema de biodiversidad. Cuando son temas que son gemelos, o sea, están juntos, y lo que pasa en un lado va a pasar en el otro lado. Y bueno, los invito a este documento también está en las redes, los invito a que la lean, y pues si tienen alguna sugerencia para esta propuesta estratégica, pues se la hacen llegar a la bióloga, pues porque ya no estoy, ¿verdad? Siguiente. Pues les agradezco su atención, la presencia, y yo muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y si gustas tomar asiento, porque vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Como en la sesión pasada, los códigos QR que ven en los extremos o en las sillas, ahí pueden apuntarnos sus preguntas, por favor, y conforme las vayan haciendo, las vamos leyendo. Vamos a empezar con las primeras que tenemos. La pregunta es, si ya se sabe que para el 2025 los incendios van a aumentar un 50%, ¿qué se propone para no llegar a este porcentaje? Bueno, es que aquí suena más. Si quieren me voy para allá. Miren, de nuestra parte es mantener el trabajo con este Fondo de Manejo del Fuego y Restauración, y déjenme decirles que hay otros proyectos nuevos del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, independiente de que ya están incorporando actividades para fortalecer las capacidades locales. En algunas de las publicaciones que les acabo de mostrar, se habla de tener comunidades resilientes al fuego. Eso, o sea, así se llama ahora. Podemos estar o no de acuerdo, pero así se llaman ahora, y lo que significa es cómo convivir con el fuego. Ya se aceptó que no lo vamos a poder eliminar. O sea, eso ya afortunadamente es una realidad de que no lo podemos eliminar. Pero sí podemos entender las maneras en que nos podemos relacionar con él, incluso, y puede ser que esto a algunos no les parezca la mejor idea, para el tema de las quemas agropecuarias. O sea, ¿por qué, tal vez no es el caso de Coahuila, pero por qué las gentes de campo utilizan el fuego en las quemas agropecuarias?
porque lo tienen a la mano y es bien barato. O sea, es una herramienta tecnológica que bien usada es muy positiva, pero entonces tenemos que ver cómo incentivamos a los señores y señoras campesinas para que lo usen bien, y si pueden evitar su uso, mejor, pero eso está ahí. Otra cuestión que considero que tenemos que avanzar es en mejorar los sistemas de alerta temprana. Yo diría que los sistemas de alerta temprana que tenemos en México son bastante eficientes, pero no tienen el alcance hasta la comunidad. O sea, llegan a otras comunidades que no son las campesinas, sino comunidades de profesionales, de las áreas naturales protegidas, de autoridades estatales. Tenemos que pensar cómo las hacemos llegar. Otra cuestión muy importante es que haya más programas de manejo forestal sustentable. Eso es una gran medida para evitar incendios catastróficos, porque sí pueden llegar, pero como hay una reducción importante de los combustibles, es mucho más fácil controlarlos. Y finalmente creo que tenemos que pensar que haya otros recursos, más allá de los que tienen el gobierno federal, que puedan apoyar estas actividades en campo. O sea, para muchos es conocido la reducción de los recursos que ha habido hacia el sector ambiental, y tenemos que pensar en que tiene que haber otras maneras de hacer llegar recursos que pueden ser internacionales o nacionales. Ahora está muy en boga todo el tema de la responsabilidad social y ambiental de las grandes empresas. Creo que ahí tenemos una oportunidad para decir, ok, ustedes se quieren hacer responsables de biodiversidad, ahí hay una bolsa, ya sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacer convocatorias, sabemos cómo capacitar a la gente, sabemos cómo financiar a las organizaciones de la sociedad civil. Yo diría que hay, al menos en lo que nos toca a nosotros, son algunas propuestas. Ay. Perdón, es que nada más es uno. Siguiente pregunta, ¿cómo podemos recuperar el suelo que ya fue afectado por los incendios? Bueno, fíjense que no es por chismearles, pero ¿hace cuánto vine a la otra cátedra? Como 3 años. Me tocó dar un tema de restauración de áreas quemadas justamente. Y lo que encontré en aquel tiempo es que no existe una estrategia nacional de restauración de áreas quemadas. Bueno, ni de restauración. Necesitamos entender, y ahí sí, porque mi interpretación es que restauración es un proceso mucho más complejo que reforestación. Si partimos de eso, entonces si queremos hacer restauración, ya sea de funciones o de estructura de los ecosistemas, pues necesitamos saber cómo están. O sea, qué especies hay, de qué tamaños, cómo están los rodales, si les gusta o no la luz, o si hay germoplasma o no. O sea, todo eso se tiene que identificar a nivel de predio, porque si no, no vamos a poder hacer restauración ecológica. Miren, en el caso de Estados Unidos, y no es porque yo quiera que lo hagamos igual, pero es un ejemplo, en zonas forestales donde hay plantaciones, los que van a apagar los incendios se quedan y a los siguientes días hacen la plantación, pero es porque ya tienen la especie. Y son bosques muy parejitos, por eso se les queman completitos, porque son muy parejitos, ¿no? Pero en el caso de México, donde todavía tenemos muchos ecosistemas cercanos a lo que eran sus características, vamos a decir, originales, tenemos que estudiarlos. Incluso hay zonas donde la gente hace manejo tradicional del fuego adentro de los ecosistemas, que no es agropecuario, es una cosa diferente. Entonces, si queremos hacer restauración de ecosistemas, de áreas que se quemaron, necesitamos tener un muy buen conocimiento de los ecosistemas. Y una parte es el conocimiento que tienen las comunidades, digamos el tradicional, pero sí necesitamos que haya conocimiento científico. ¿Por qué? Porque hemos perdido suelo, fertilidad, especies. Entonces de repente dicen, es que se quemó y no sale nada, pues es que ya tal vez nos acabamos las especies pioneras, ya no hay germoplasma.
Entonces ahí mi recomendación más grande es que tengamos un muy buen conocimiento y que confiemos en los locales para saber cómo funcionan esos ecosistemas y que no esperemos a que haya un incendio para tener, por ejemplo, producción de especies nativas. Pues esas las debemos de tener desde antes, como lo hacen en los programas de manejo forestal. O sea, similar, nada más que acá no va a tener fines económicos, ¿no? Gracias. Preguntan si el aumento de la superficie por incendios forestales desde el 2019 ha influido debido a que el gobierno federal haya despedido a técnicos y expertos por incondicionales sin experiencia. ¡Sas! Bueno, una parte de la pregunta no la puedo contestar, pero otra parte sí les puedo decir que el maestro Jardel ha hecho análisis específicos de los presupuestos con los incendios y no hay una relación directa. Porque tal vez tiene mucho más que ver lo relacionado con las condiciones meteorológicas. Y si es una